Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos una vez más en el canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista. Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja, la columna de educación de Razón y Revolución Vía Socialista. Estamos en este segundo episodio en el cual vamos a analizar la obra de Paulo Freire. Habíamos empezado en el episodio anterior, si se lo perdieron no se preocupen, les vamos a dejar el link abajo. En este capítulo nos vamos a ocupar del Paulo Freire que regresa a Brasil luego de su largo exilio en junio de 1980 y permanece en territorio brasileño hasta su muerte en 1997. Vamos a mirar dos dimensiones de Paulo Freire. Por un lado, su rol como funcionario político a cargo de la Secretaría de Educación en San Pablo, Brasil, obviamente, de la mano del Partido de los Trabajadores, del PT. Es decir, el Freire que enfrenta uno de sus desafíos mayores como funcionario político por la envergadura que tiene este accionar. Y como vamos a ver, se condensan en su intervención en la Secretaría todos los aspectos de su pensamiento y de su obra que venimos reseñando ya en el episodio anterior. En términos de su obra intelectual, nos vamos a referir al Paulo Freire de Pedagogía de la Esperanza, de Pedagogía de la Indignación, de Pedagogía de los Sueños Posibles y de otras obras que vamos a ir haciendo referencia a lo largo de este capítulo. También, sobre el final, nos vamos a ocupar de explicitar algunas acciones educativas en Argentina que recuperan la obra de Paulo Freire y entonces entender por qué es importante ocuparnos de este pedagogo. Si se perdieron el episodio anterior, muy brevemente vamos a mencionar algunos aspectos que referíamos el episodio anterior para poder entender su accionar a cargo de la Secretaría de San Pablo. Habíamos dicho que algo que va a caracterizar la metodología de Freire tiene que ver con la idea de la participación, ¿no? La participación que resignifica la relación entre educador y educando. Como decíamos, Freire entiende esta participación como la necesidad de fusionarse con la comunidad, con sus saberes, de ahí que va a ser central en su pensamiento la idea de la experiencia y la defensa de la cultura local, que veíamos aparecía en la construcción, por ejemplo, de los círculos de cultura. Esta matriz de pensamiento iba de la mano de una crítica muy fuerte a la educación centralizada, en particular lo que él llama la educación bancaria, que a decir de Freire, va a estar atravesada por todo un diseño escolar elitista. En ese sentido, digamos, él va a proponer que la práctica educativa sea un lugar de encuentro, inclusive el aula pasa a ser un lugar de encuentro y entonces deja de ser importante la espacialidad en donde se desarrolla el acto educativo. Y lo que va a rescatar de su metodología de trabajo tiene que ver con la construcción de una acción educadora que sea comprometida con la transformación. Ahora, en tanto y en cuanto Freire postula y critica a los intelectuales, las prácticas narrativas, verticalistas, bueno, en realidad es la defensa de una transformación no direccional. Entonces decíamos populista, ¿no? Y esto aparece muy claramente en ciertas marcas del pensamiento de Freire con la idea de que el educador debe fusionarse, sentirse pueblo, ¿no? Y en su mirada antropológica de cómo debía construirse el accionar de alfabetización, la idea de que es desde el espacio de la cultura local o del pueblo, del cual debe surgir la palabra generadora, los problemas generadores, las explicaciones límite en relación a esos problemas. La propia praxis, es decir, la acción y transformación,
que va a estar explicada en determinada historicidad, es decir, en lo que ocurre o acontece en determinado momento histórico, pero, digamos, no tiene en el pensamiento de Freire, digamos, ninguna direccionalidad, es decir, nos hablan todo el tiempo de transformación y de praxis, pero no de cuál sería la dirección que debe tener esa transformación. Por eso, decíamos, se construye una pedagogía del autonomismo. En ese sentido, para Freire, solo el descubrimiento de la esperanza en la acción, es decir, en el sentido de que el sujeto es histórico y actúa, ya ahí, digamos, hay un proceso de transformación, ¿no? Eso que Freire luego va a llamar el inédito viable como, ¿no?, utopía de transformación. Muchas veces Freire, para desligarse de las críticas de quienes señalaban que había una fusión incorrecta entre educador y educando, es decir, dos polos que son asimétricos, o en que no hay forma de conocer lo universal partiendo desde lo local, es decir, que ahí hay un salto y que esto hay que verlo, o en la forma de equiparar la experiencia vivencial con el conocimiento científico. Freire ha apelado siempre a señalar que se estaba frente a una mala interpretación de su obra, o por otro lado una tergiversación malintencionada de su obra, ¿no? Esto aparece muy claramente por ejemplo, señalado en Pedagogía de la Esperanza, en esa relectura que hace de Pedagogía del Oprimido, o ese reencuentro, porque en realidad no es una relectura en tanto y en cuanto se defiende, digamos, Pedagogía del Oprimido. Y también, digamos, en otra de sus obras que vamos a mencionar a lo largo de este capítulo, que es Política y Educación. Lo cierto es que uno de los principales problemas que tiene la obra de Freire tiene que ver con la laxitud en el uso de las categorías, ¿no? Esto que claramente aparece en Pedagogía del Oprimido, la idea de que la explotación es reemplazada por la noción de opresión, ¿no? Y en ese sentido hay una indeterminación en torno a cómo jerarquizar las distintas identidades. Esto Freire lo va a señalar precisamente en Política y Educación muy explícitamente, porque él lo que va a indicar es que el educador progresista entiende que cualquier reduccionismo de clase, de sexo o de raza distorsiona el sentido de la lucha y, o peor aún, dice él, refuerza el poder dominador y debilita el combate. Por eso mismo, mi lucha es la de la defensa de la invención de la unidad en la diversidad, ¿no? Por eso precisamente elige la categoría de oprimido. Pero acá lo que tenemos que decir es que Freire va a decir que precisamente hay una diversidad porque no puede entenderse ninguna de esas categorías como explicativas del todo, ¿no? Lo que podemos decir que podría constituir una verdad a medias, en tanto y en cuanto, bueno, digamos, sí podemos señalar que estamos atravesados por múltiples determinaciones, pero hay un ordenamiento de esas determinaciones de orden jerárquico en donde la clase es el elemento explicativo en una sociedad de clases, ¿no? Y esto es importante que lo retengamos, ¿no? Porque precisamente esta defensa de la diversidad va a aparecer muy fuertemente en su obra, en la Secretaría Municipal de Educación en San Pablo, que es la que va a hacer que Freire hable, ¿sí?, de una escuela pública que debe respetar la forma de estar siendo de sus alumnos y alumnas, sus patrones culturales
de clase, sus valores, su sabiduría, su lenguaje, y no se puede imponer nada a decir de Paulo Freire, ¿no? Freire, como funcionario, decíamos antes, tiene una larga trayectoria, lo veíamos en el episodio anterior, entre los 40, más claramente en la década del 60, pero obviamente, ¿sí? El Freire a cargo de la Secretaría de Educación de San Pablo es un Freire que enfrenta uno de sus mayores desafíos como funcionario público. En particular, digamos, lo va a hacer de la mano del Partido de los Trabajadores, partido que funda en el exilio. Precisamente, Freire va a regresar del exilio en junio de 1980. Ahí están viendo ustedes en pantalla una de las fotos de su regreso. También la prensa refería, digamos, a el regreso de Freire y cómo iba, ¿sí? En principio, en junio de 1980, piensen que faltan casi 10 años hasta su ascenso a sus funciones como secretario de Educación, y él regresa al territorio y señala que va a recorrer todo Brasil. Habíamos visto que su obra educativa estaba concentrada centralmente en el norte de Brasil, y precisamente Freire lo que va a hacer es va a recorrer todo el territorio para, como decía el diario, reaprender digamos, sobre su Brasil, digamos, ya no visto desde el exilio, sino visto desde el territorio. En el exilio había fundado el Partido de los Trabajadores, y, digamos, a lo largo de la década del 80 se va a desempeñar como docente universitario, tanto en la Pontificia Universidad Católica como en la Universidad Estatal de Campiñas. Y esto lo destaco porque, digamos, según lo que mismo Freire, digamos, va a narrar, buena parte de los equipos y de la experiencia que va a desarrollar en estas universidades, luego le va a permitir elaborar la reforma curricular que va a implementar en la Secretaría de Educación. Freire se vincula con el Partido de los Trabajadores, como dijimos antes, en carácter de fundador del partido, ¿no? Y en cómo él explica su participación, da cuenta de esto que hablábamos antes de el rechazo de Freire a los intelectuales, ¿no? De hecho, Freire va a decir, ¿sí? que precisamente él era la primera vez en su vida que se afiliaba, va a decir con ficha, domicilio, con todo, porque va a decir es la primera vez que un partido surge de abajo hacia arriba. Y en ese sentido, un partido que se funda rechazando a los intelectuales elitistas y autoritarios que les dicen a los trabajadores qué hacer. Y es decir, ¿no? La defensa de la idea de un partido obrero fundado por obreros, en el cual aparece Lula da Silva, ¿sí? Como su fundador, ¿no? Y obviamente, ¿no? Como vamos a ver un poco en la Secretaría y como efectivamente hizo el PT a nivel nacional décadas después, ¿sí? Va a haber un elemento común, ¿sí? que va a aparecer, tiene que ver con la defensa de la diversidad y en ese sentido, ¿no? del reformismo, diluyendo los criterios igualitarios de clase, y en ese sentido, ¿no? como aquellos que permitieron luego el ascenso del bolsonarismo. Obviamente mucha agua bajo el puente iba a correr de ese momento
a lo largo de todo ese periodo. Freire, en la obra en la cual se va a referir de su pasaje como funcionario, centralmente es en la educación en la ciudad, ¿no? La verdad es que a lo largo de toda su obra Freire va a preferir hablar o va a dedicar una mayor cantidad de páginas a reflexionar sobre sus primeras acciones como alfabetizador, pero es ahí en la educación en la ciudad donde hace un poco un balance de su propia experiencia. Y cuando le preguntaba, ¿no?, por qué él decidió o aceptó, digamos, el cargo de funcionario, él va a decir centralmente ahí en Educación en la Ciudad, porque su función no valía más que la de cualquier otro en la Secretaría y porque en algún punto aceptar el ofrecimiento de Luisa Erundiña, bueno, lo tornaba coherente con su trayectoria intelectual, ¿no? Y la verdad es que hay cierta incomodidad de Freire y de quienes luego, digamos, hacen su biografía a la hora de reflexionar por qué Freire se baja antes del barco, ¿no? Porque hay que destacar que la obra de Freire inicia en 1989, ahora lo vamos a ver, y renuncia en 1991, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en general se apela a la idea de que, bueno, ya había un equipo de trabajo conformado, pero lo cierto es que de un hombre que ha defendido toda su vida la praxis y la pedagogía como un hecho político y colocado en el mayor desafío como funcionario, es decir, haciéndose cargo de las escuelas municipales de San Pablo, renuncia antes de tiempo con la idea de que se conforma un equipo, suena por lo menos a una explicación insuficiente, ¿no?, de un hombre que se dice político, que dice que su praxis es política y en donde, digamos, indica esta idea de que se conformaron equipos por un lado, por otro lado que su tarea como funcionario era incompatible con el seguir pensando o trabajando distintos aportes u obras académicas y sus viajes de trotamundo presentando sus obras, ¿no? Como les decía recién, a Freire le tocó administrar las escuelas de San Pablo. Si tuviéramos que hacer un paralelismo, diríamos, ¿sí?, que estamos hablando de alguna manera de las escuelas provinciales a nivel local, las escuelas administradas por la provincia. En lo que refiere a su envergadura, estamos hablando de Freire a cargo de San Pablo, administrando más de 700 escuelas municipales que atendían a más de 700.000 estudiantes y que concentraban además en su accionar cerca del 30% de los servidores del municipio entre docentes y administradores. San Pablo era una ciudad con más de 1.200.000 analfabetos, la segunda ciudad más grande de Latinoamérica, y en ese sentido entonces es por eso que hablábamos de la envergadura de la obra de Freire. Como les decía, aceptando la propuesta de Luisa Erundiña, ahí la ven a ella con Freire en una de sus primeras fotos, Freire va a proponer 4 puntos en la agenda para la Secretaría. Por un lado, aumentar la participación y el acceso de los sectores populares a la escuela. En segundo lugar, lo que él va a llamar la democratización pedagógica, entendida esta, ¿sí?, como la capacidad o potencialidad de la escuela para autogestionarse,
y una planificación organizada y dirigida desde la escuela. Por otro lado, va a hablar de aumentar la calidad educativa y acá vamos a tener dos grandes aspectos, ¿sí?, que van a aparecer en su obra. Por un lado, la reforma curricular y por el otro el estatuto del docente, y en particular el último aspecto ligado a su tradición como alfabetizador va a proponer eliminar el analfabetismo de la ciudad, ¿no? Y lo que vamos a intentar ver es cómo estos 4 puntos van a estar encadenados entre sí lógicamente, es decir, la acción de uno impacta sobre el otro y así sucesivamente. Lo cierto es que dentro de uno de los primeros de las primeras herramientas que Freire va a proponer es la creación de los consejos de escuela. Esta iba a ser una de los vehículos para la gestión planificada y autosostenida por la comunidad en cada una de las escuelas, ¿no? Lo cierto es que estos consejos no es una idea pura y exclusivamente de Freire, aparecieron como propuesta, aunque no se implementaron entre 1983 y 1985. Van a ir de la mano de la reforma curricular. En particular, lo que va a aparecer en la idea de la reforma curricular en Freire es la incorporación de un tema generador, o sea, esta idea de la palabra generadora que debe surgir de la comunidad, bueno, en particular un tema generador que debía ser el articulador de los contenidos y el que, y voy a decir algo que seguramente nos va a sonar, la construcción de trabajo interdisciplinario entre los docentes a partir de esta propuesta, ¿no? Vinculado a esto, otra de las acciones que aparecen fuertemente era la idea de avanzar en la formación permanente de la docencia y también la evaluación permanente de la docencia, que no va a estar a cargo, digamos, de la Secretaría, sino más bien de la comunidad y los distintos organismos que se van a ir creando a propósito de esto. Y también, digamos, dentro de lo que sería la estructura o la creación de distintos espacios, digamos, de intervención, el movimiento de alfabetización de jóvenes y adultos de San Pablo, en lo que se conoce como el MOVA, va a ser, digamos, el organismo encargado de articular entre la Secretaría y más de 90 movimientos sociales para desplegar en el territorio la campaña de alfabetización. Les decía que uno de los aspectos que va a proponer Freire muy fuertemente tiene que ver con esta idea de democratizar la gestión o democratizar la vida pedagógica de la escuela. Y esto ya aparece mencionado en uno de los primeros documentos de la Secretaría, en febrero de 1989, ¿no? En el diario oficial del municipio va a aparecer un documento, sí, que se va a llamar a los que hacen la educación con nosotros en San Pablo, ¿no? Y allí, en ese documento, fue donde Freire planteó la necesidad de que la escuela sea usada por todos los miembros de la comunidad para elaborar la cultura, ¿no? Esta idea de, bueno, es decir, este es un espacio del cual debe apropiarse el conjunto de la comunidad, en donde la escuela entonces construye un clima de trabajo, él va a decir una postura y un modo de ser. Y en ese documento de febrero del 89, Freire va a aclarar que precisamente para profundizar esta democratización de la vida escolar, la escuela debía articular lo formal con lo no formal, ¿no? Y va a aclarar también, ¿sí?, para que después no diga que lo fuimos malinterpretando, ¿no?, que la escuela no es el único espacio de transmisión de conocimientos, algo que
es coherente con esto que planteábamos a propósito de la fusión entre conocimiento experiencial vivencial y conocimiento, una fusión que, como dijimos, es bastante problemática. Freire, como les decía recién, es muy problemática su renuncia, ¿no? Y es sintomático para poder pensar y el análisis que vamos a hacer, sí que él se va a encargar de mencionar cuáles fueron los logros de su escuela. En ese sentido, cuál es la magnitud de la misión cumplida, ¿no? Y en particular, les decía que Freire hablaba de que uno de los aspectos que había que lograr era democratizar la escuela, y esto implicaba, por un lado, la vida interna con nuevos organismos de participación y, por otro lado, la democratización en el acceso, ¿no? Entonces, una de las cosas que Freire va a mencionar como los logros de su gestión es el aumento de la tasa de retención escolar, que aumentó casi 4% entre 1988 y 1990, que pasó al 81%, estamos hablando de la educación básica, digamos. Pensemos que hoy Brasil, es decir, digamos, casi 30 años después de la labor educativa de Freire a cargo de la Secretaría, y también, digamos, de el pasaje de la gestión del Partido de los Trabajadores a nivel nacional, ¿sí? Hoy tiene con una población de 25 años o más que no terminó la escuela secundaria superior al 53%, una tasa de analfabetismo a nivel territorial de 5%, pero que en el nordeste del país está por encima de los 11 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, podríamos decir, ¿sí? Tomándolo a Freire, que la escuela paulista, habiendo pasado sus reformas, no dejó de excluir, ¿no? Freire utilizaba esta expresión, la escuela, los excluidos de la escuela, para referirse a los desertores de la escuela. Porque él lo que decía es que en realidad esa deserción esa palabra era un eufemismo para referirse a los excluidos del producto de los métodos elitistas con los cuales funcionaba la escuela brasilera, que no incorporaba, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, las experiencias y las vivencias de las chicas y de los chicos obreros de Brasil. Obviamente estos números, ¿sí? Este logro, esta mejora, ¿sí? en la exclusión, que también, digamos, va a colocar la idea de que se mejoró sustantivamente el salario docente, Freire decide decir una mejora sustantiva cuya magnitud no sabemos, ¿sí? Menciona centralmente, digamos, estos dos puntos. Él también, digamos, va a apelar a hablar de la herencia recibida. Y dentro de la herencia recibida, digamos, él va a decir, bueno, de las 700 escuelas que recibimos para gestionar, más de 50 estaban absolutamente destruidas, muchas en mal estado, y mencionaba un faltante de 15.000 bancos para 700.000 estudiantes, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que de alguna manera, a la luz de lo que él mismo indica, no parece, ¿sí? Un desafío muy distinto al que podría, digamos, recibir cualquier gestión de cualquier tipo, ¿sí? A la hora de administrar las escuelas. Freire, ahí en esa obra Educación de Educación en la Ciudad, esa que específicamente repasa su gestión, ¿sí? Él va a decir que, bueno, va a haber una clara relación entre la mejora en la tasa de exclusión y
obviamente la cantidad de escuelas, o sea, la cantidad de escuelas amplía, ¿sí?, la base educativa y entonces democratiza el acceso a la educación, pero el otro aspecto central, que es el sobre el que él va a ser escuela, tiene que ver con la democratización de la vida escolar, ¿no? A través de la participación de la comunidad, de esta recreación de las relaciones educador-educando, de la relación entre la conducción de la escuela y la docencia, algo que vamos a ver cómo fue trabajado por Freire y fue muy problemático, ¿no? Entonces él va a decir, democratizar lleva a ampliar y ampliar es democratizar, ¿no? Y otro de los aspectos que él va a defender como parte de su gestión, coherente con esto que planteábamos antes de la fusión con las comunidades y con los movimientos, es la firma de más de 90, ¿sí?, llamémosle convenios, ¿sí?, con los movimientos sociales que van a participar de la campaña de alfabetización. Y acá quiero destacar este último punto, porque en general, ¿sí?, se habla, ¿sí?, de, bueno, Freire menciona que mejoró la tasa de retención escolar, llamémosle. Y por otro lado, ¿sí?, el otro aspecto que destaca tiene que ver con el aumento en la participación de los movimientos sociales en materia educativa, ¿no? Y acá hay algo que hay que mencionar muy fuertemente y que son dos aspectos distintos. Voy a arrancar, sí, por el primero. Por un lado, esta idea de la promoción de la participación de movimientos sociales, la integración de los movimientos sociales, ¿sí? Freire a lo largo de su obra va a intentar defender que acá no estamos, ¿sí?, ante una desresponsabilización por parte del Estado, ¿no? Freire va a decir que su propuesta no implicaba una desresponsabilización por parte del Estado, sino que más bien constituía una lucha para que el Estado se haga cargo de sus obligaciones, ¿no? Y acá y obviamente en este apelar a la herencia muchas veces va a mencionar que, bueno, que la sociedad brasileña y la escuela en general y la escuela en particular estaba atravesada por las prácticas que había consolidado la dictadura y en ese sentido las prácticas elitistas, excluyentes, reacias a la participación, y que todo ese era un movimiento que era necesario revertir, ¿no? Entonces va a apelar o a la dictadura primero o al neoliberalismo después, ¿sí?, para poder explicar la necesidad de avanzar en esta integración con los movimientos sociales. Y en ese sentido, ¿no?, inclusive Freire es consciente de que cuando está a cargo de la secretaría, esta tensión aparece y se va a encargar de señalar por qué su propuesta es distinta de la que implementa lo que él mismo llama como los gobiernos neoliberales que le son contemporáneos, ¿no? Y acá lo primero que hay que plantear, ¿sí?, tiene que ver con esto. Bueno, efectivamente, nosotros no podemos hacer abstracción del contexto concreto en el cual se desarrolla, ¿sí?, esta polémica y entonces poder ver, bueno, efectivamente a qué conjunto de ideas los postulados de Freire fueron funcionales, por un lado. Y por otro lado, siendo vos Estado, estando vos a cargo de la Secretaría de Educación en San Pablo, siendo vos el Estado, acá no corre que la educación popular o los movimientos sociales se articulan con un Estado que no se hace cargo de sus tareas, ¿sí?, porque
sos vos el que en tal caso, en tanto estado, debes garantizar esa oferta. Entonces acá hay un problema, ¿sí? Que fíjense que hay una tensión entre, ¿sí?, sus postulados y sus postulados como estando por fuera del Estado y siendo el Estado vos mismo, ¿no?, actuando de la misma manera sin ver, sí, que esta práctica no se da en el vacío. Siendo Estado, Freire no ve ninguna contradicción entre el promover la participación de los movimientos sociales y el formar parte del Estado mismo. Y señalo esto porque en general es recurrente en Argentina que efectivamente este es un impacto de la obra freiriana, ¿no? La idea de que en general la educación popular aparece como una necesidad del campo popular que es satisfecha por movimientos sociales, ONGs, fábricas recuperadas, etcétera, producto de una ausencia estatal, ¿no? Entonces, precisamente por eso marcaba la contradicción entre Freire en el Estado y la proliferación de convenios con los movimientos sociales. Y en general, inclusive, digamos, entonces no es que esto surge por debajo cuando el Estado no aparece. Inclusive acá mismo, en Argentina, comentábamos en los episodios anteriores que hay muy pocos datos en torno a la educación de gestión social, comunitaria, de los bachilleratos populares. Les podría mencionar en general que hay dos grandes indicadores, ¿sí? Por un lado, en el año 2015, el grupo de estudios sobre movimientos sociales y educación popular, lo que se conoce como el GENSEP, publicó un trabajo que midió la participación o la existencia de los distintos bachilleratos populares, centralmente en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en la zona del AMBA, pero, digamos, muy concentrada, pero que eran representativos, digamos, de la realidad nacional. En ese sentido, el estudio, digamos, lo que permitió ver es en el cuadro que ustedes están viendo ahora en pantalla, ¿sí? Es el proceso de apertura de los distintos bachilleratos. Y fíjense que están tomados a partir del 2004 hasta el 2015, año en el cual se publica el estudio. Y en general, digamos, la apertura de bachilleratos populares va a coincidir en su mayor magnitud con el ascenso del kirchnerismo en el poder y en particular con las fechas de lanzamiento del plan Fines 1 primero y Fines 2 después en el año, por ejemplo, 2010. Fíjense el pico ahí de 17 bachilleratos creados en ese momento. Entonces, no estábamos hablando de los 90, de la década del 90, ¿sí?, en ausencia del Estado, la necesidad de crear una escuela árbol o ir a crear una escuela allí donde no había, digamos, otra posibilidad. Esto no solo, ¿sí?, aparece en el relevamiento de este grupo de estudios, sino también se aparece y esto lo mencionábamos en el episodio que nos ocupábamos de la educación paraestatal, ¿sí? El único informe que es relativamente contemporáneo, del 2001-2022, que releva las experiencias educativas comunitarias, esto es del Ministerio de Educación Nacional en Argentina, ¿sí? La mayoría de los bachilleratos, y fíjense que el 75% de los que están vigentes surgieron post-2001 y en particular, ¿sí?, el 40% de ellos a partir del 2016. Si sumamos esta información con el documento anterior, bueno, efectivamente, cuando vamos a analizar la realidad concreta, no es cierto que la educación popular surge pura y exclusivamente por una ausencia estatal para ir a cubrir una vacante, sino que es fomentada por el mismo Estado en Argentina y como hizo también Paulo Freire en Brasil a cargo de la Secretaría de Educación. Dentro de las tareas de democratización de la escuela,
no es solo o únicamente esta promoción de la participación de los movimientos sociales en las campañas de alfabetización, cuyas consecuencias intentamos explicar, sino también, digamos, tiene que ver con la instauración de distintas reformas en el sistema educativo. En particular, Freire hablaba, les comentaba recién, de su legado como mejora de la tasa de exclusión de la escuela brasilera. Pero, digamos, obviamente la retención en la escuela puede mejorar, ustedes lo estarán sospechando, a través de la introducción de mecanismos, ¿sí?, de promoción compulsiva o, sí, de promoción automática. Si están pensando en si esto ocurrió en Brasil, tienen razón, ¿sí? De hecho, una de las cosas que Freire señaló mientras estaba a cargo de la Secretaría de Educación es que los criterios de evaluación que se utilizaban para medir el saber de las niñas y de los niños eran intelectualistas, va a decir él, formales, librescos y por lo tanto, él va a decir, favorecían a los niños de las llamadas clases favorecidas, ¿no? Fíjense que va a decir clases sociales favorecidas, ¿sí? Podríamos hablar de niños de familias burguesas, pero no, ya sabemos que en el andamiaje conceptual de Freire, ¿sí? La dilución de categorías es práctica y moneda corriente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que no van a tomar? Bueno, efectivamente no toman, por ejemplo, el saber hecho de la experiencia en los mecanismos de evaluación. Y entonces, una de las cosas que Freire va a tomar como su misión en la Secretaría es el recuperar, por ejemplo, ¿no?, la memoria oral como algo que está fuertemente en la impronta de lo local y que debía ser tomado, ¿no? Y en ese sentido, Freire va a decir, es necesario que construyamos una escuela de la alegría, de eliminarle pesadez, eliminarle gravedad, incorporar, como dijimos antes, los saberes experienciales. Y fíjense, ¿sí?, que acá lo que uno puede decir es que lo que uno encuentra, ¿sí?, en la obra de Freire y que de alguna manera se expresa en esta idea de el tema generador y el trabajo interdisciplinario que avanza sobre la experticia de la función y del rol docente, ¿no? Que claro está, aparece en esa equiparación de educador y educando que caracteriza el pensamiento freiriano. Bueno, digamos, tiene que ver con esa banalización que Freire hace todo el tiempo del conocimiento. Y lo cierto es que acá hay un problema metodológico que no todo, o mejor dicho, el conocimiento científico no necesariamente emerge de la experiencia, de la vivencia, ¿sí? Si bien Freire va a intentar, ¿sí?, a lo largo de su obra, decir que él no claudica o desprecia una cultura llamémosle, del esfuerzo, ¿sí? Lo cierto es que, digamos, él en su práctica, concretamente, va a desarmar a la escuela de, si ustedes quieren, algo que es central y que tiene que ver con el rol de la escuela como espacio, ¿sí?, de defensa de lo universal, que no emerge linealmente de la experiencia vivencial local, en donde además debe haber una defensa del lugar de la escuela y de la instrucción en la escuela, entendiendo por instrucción el ejercicio de la razón, ¿sí? Y es decir, digamos, de eso que nos permite, ¿sí?, dejar de lado la opinión y los prejuicios. Al contrario, la obra de Freire solidifica los prejuicios familiares o comunitarios vehiculizados a través de la escuela a partir de esta defensa de eso que era tradicionalmente rechazado, ¿no? Y entonces acá el problema central que nos aparece, ¿sí?, es que una situación que es estructural,
como comentábamos el episodio anterior, que tiene que ver con cómo se distribuye el capital cultural, los conocimientos, ¿sí? Freire propone de alguna manera solidificarlas. En lugar de batallar contra ellas y que la escuela sea ese espacio de lo universal y de romper con las ideologías y los prejuicios comunitarios, ¿sí? Este populismo lo lleva a profundizar esa tendencia. Y obviamente esto no solo apareció en la reforma curricular o la que ahora vamos a ver, sino apareció en la revisión de, por ejemplo, los mecanismos de evaluación dentro de la escuela. Por eso les decía que mejorar la tasa de retención o de no expulsión de la escuela puede ser garantizado a través de políticas, digamos, compulsivas. Y en ese sentido, digamos, uno de los procesos que fue de la mano de la reforma que implementó la Secretaría es, por ejemplo, la introducción de la evaluación valorativa, ¿no? Algo que también, digamos, hemos visto en los últimos años a propósito de la pandemia. Un tercer aspecto de la obra de Paulo Freire en la Secretaría, que fue muy problemático, tuvo que ver con esto que antes mencionábamos, que era la democratización de la vida pedagógica. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, a través de la introducción de los administradores de escuela, organismos de administradores de escuela, vinculados con la comunidad y que debían además elegir a su cuerpo directivo. Y ese cuerpo directivo, ¿sí? Del cual participaba y era parte de la comunidad, digamos, debía, digamos, por ejemplo, seleccionar, ¿sí?, a los directivos a través de la evaluación de 3 tipos de saberes: el saber técnico, el saber político y el saber humano, ¿no? Y de nuevo, esto me parece que está asociado con lo que examinábamos recién, que tiene que ver con, bueno, digamos, por un lado uno podría decir, es deseable que una conducción escolar esté vinculada con la comunidad y que conozca la comunidad. Eso es cierto, construye posiblemente una mejor escuela. Ahora, digamos, cualquiera de la comunidad está en condiciones de juzgar quién puede dirigir una escuela, en el sentido de, bueno, las tareas necesarias para llevar adelante la escuela. Bueno, la respuesta, por más antipopular que suene, es que no. Y en este punto, ¿sí?, esto no tiene únicamente que ver con una experticia burocrática, ¿sí? El que la conducción va a tener que saber un montón de pasitos administrativos para utilizar, que no es poco, ¿sí?, sino también con un saber docente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas propuestas de democratización, ¿sí?, fueron muy conflictivas, esta idea de la construcción de los consejos de escuela, y además, en simultáneo a que Freire proponía este tipo de reformas, otras del mismo tipo se llevaban adelante en otros departamentos estaduales no administrados por el Partido de los Trabajadores. Eran las mismas propuestas que aparecían en estados como Porto Alegre o como Minas Gerais, que implementaron estos consejos escolares. Y en muchos de estos departamentos esto se hizo con asesoría del Banco Mundial, que el Banco Mundial, en su documento Prioridades y Estrategias para la Educación, precisamente sugerían que los padres podrían tomar parte en la administración y supervisión de escuelas junto con toda la comunidad, y que el control comunitario iba a redundar en una eficaz asignación de recursos, en una mejor calidad, porque la escuela, obviamente van a decir estos organismos, digamos, sentirían de alguna manera la presión de la comunidad participando, ¿sí?, en estos procesos. Entonces, en este punto, ¿sí?, lo que tenemos
que ver es, bueno, hay una parte de la agenda de los consejos escolares que coincide con las propuestas que el Banco Mundial va a realizar, de la misma forma que la descentralización educativa aparece fuertemente de un lado y del otro, ¿sí? Del pensamiento, es decir, el Banco Mundial y Paulo Freire, que sostiene llevar adelante una política que estaría en las antípodas del neoliberal Banco Mundial. Sin embargo, fíjense que en ese mismo texto tenemos algunas de las propuestas que mencionaban en otros países. Esto tiene que ver con Sri Lanka, pero fíjense que habla del desarrollo educacional, de cómo precisamente los consejos escolares permitían, ¿sí?, la realización de actividades de promoción fuera del plan de estudios, un desarrollo moral, ¿sí?, dotar a las escuelas distintos recursos físicos a partir de la infraestructura, de mayores equipos para bibliotecas, textos escolares, bienestar y relaciones con la comunidad. Esta idea de la comunidad, entonces, como decíamos recién, no es, ¿sí?, privativa de las ideas freirianas. Por el contrario, ¿sí?, eran en simultáneo defendidas e implementadas, ¿sí?, con intenciones claramente ajustadoras, ¿sí?, en materia de educación. Entonces, lo que tendríamos que pensar es, bueno, efectivamente, si la misma propuesta tiene un contenido, bueno, ¿no? El poder ver, ¿sí?, que esta autonomía pedagógica por la que brega Paulo Freire, ¿sí?, termina favoreciendo, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, políticas de ajuste en materia educativa, ya sea que lo veamos, ¿sí?, por recuperar lo vivencial y lo experiencial, o ya sea por, como hace el Banco Mundial, ¿sí?, la defensa férrea de este tipo de políticas de ajuste educativo. Y lo cierto es que cuando Freire va a hablar de cuáles son los beneficios de los consejos escolares, como para que podamos pensar, bueno, cuán diferentes son de las propuestas que realizaba el Banco Mundial, ¿sí?, cita en Política y Educación, otro libro en donde fragmentariamente hace algunas menciones a sus funciones como secretario, ¿no? Él va a citar el testimonio de una madre, y esa madre lo que va a defender de los consejos de escuela era que, bueno, que ahora sabían qué es lo que ocurría en el interior de las escuelas, es decir, qué hacían con sus hijos, y que lo que habían logrado era garantizar el almuerzo escolar, ¿no? Entonces, digamos, si el Banco Mundial claramente identifica esto, y también aparece en el debate argentino, identifican la descentralización, la participación comunitaria como vía, ¿sí?, para promover recursos, y en ese sentido, digamos, que los recursos estatales fluyan hacia otros lugares, bueno, digamos, cuando Freire tiene que decir cuáles son los méritos, digamos, podríamos decir viandas escolares, ¿no? Entonces, este es un punto importante como para ver, bueno, hacia dónde nos llevan estas propuestas. Hay un cuarto elemento que Freire va a mencionar como funcionario, que tiene que ver con el ataque de la docencia a su gestión. Y en particular, digamos, Freire va a decir, ¿sí?, que no fueron pocas las resistencias que encontraron por parte de directores o directoras, de coordinadoras pedagógicas y de maestras, va a decir obviamente, que albergaban al opresor, ¿sí?, o la ideología autoritaria, colonial y elitista, y que en ese sentido, cuando Freire proponía sus políticas de democratización pedagógica y de participación de la comunidad, preguntaban ofendidas, y estoy citando textual lo que él dice que le decían, es: ahora vamos a tener que soportar críticas de esa gente ignorante que no sabe de pedagogía, ¿no? Y fíjense que detrás de esta anécdota lo que hay es una crítica muy fuerte o un rechazo muy fuerte por parte de Freire a la idea de la experticia, ¿no?
Y en ese punto, ¿sí? Freire va a decir, ¿sí? Que esas docentes rechazaban el saber hecho experiencia de la comunidad. Y acá, digamos, es interesante porque Freire, si bien va a identificar a ese conjunto de la docencia que rechazaba la incorporación de la comunidad, ¿no? En sus trabajos a posteriori de su función como secretario, en cartas a quien pretende enseñar, e inclusive también en Pedagogía de la Esperanza, de alguna manera va a buscar reconciliarse, ¿no? con con la docencia progresista, obviamente, y va a decir, ¿sí? Que bueno, cuando vemos qué es lo que le va a proponer esa docencia, básicamente va a mencionar dos grandes cosas, muy elementales, quiero decir, muy elementales, necesarias, pero digamos, solo un punto de partida que es básicamente mejora de salarios y formación permanente. Y cuando Freire, a cargo de la Secretaría, propone instancias de formación permanente, eso que va a formar parte de la reforma curricular, centralmente de lo que se va a ocupar es de la formación docente en servicio, pero en donde la formación docente no tiene un componente vinculado a la experticia técnica de cada docente, sino que tiene que ver con la reflexión de la práctica, pura y exclusivamente la reflexión de la práctica, ¿no? Entonces, fijémonos que todas estas interpretaciones, ¿no? Que Freire dice que en realidad este populismo en su pedagogía son vulgarizaciones de sus trabajos, en realidad, digamos, tienen peso de verdad, en tanto y en cuanto, ¿sí? ¿Qué es lo que le incorpora en la agenda de la formación permanente? Bueno, pura y exclusivamente mirar clases, analizar clases y reflexionar sobre las clases. Los contenidos pareciera ser que no se han renovado nunca, que no ha seguido avanzando el conocimiento científico. Bueno, claro, ¿de qué conocimiento científico vamos a hablar si para Freire el saber hecho experiencia es el ABC de la práctica educativa y pedagógica? Parte de estas reflexiones van a aparecer tanto en Cartas a Cristina como, por otro lado, en Educación en la Ciudad, ¿no? Son esas grandes obras donde Freire se va a ocupar de incorporar estos elementos. Pero un quinto aspecto de la agenda de trabajo de Paulo Freire va a tener que ver con discutir la seriación de la escuela. ¿Qué es esto? La idea de que la escuela esté constituida en distintos niveles ascendentes, es decir, escuela inicial o básica, inicial o primaria o fundamental, educación secundaria. Bien, lo que va a proponer Freire es que, bueno, que básicamente habría que repensar esta estructura de niveles en tanto y en cuanto cada nivel presuponga una certificación y un contenido en sí mismo, ¿sí? Discutiendo la idea de que, bueno, no todos van a hacer la escuela secundaria, entonces, digamos, sería deseable que la escuela incorporara algún tipo de titulación parcial en este punto. Entonces, Freire, lo cierto es que tal vez, digamos, porque decide, digamos, producto de las críticas, decide abandonar antes de la culminación de su mandato en la Secretaría de San Pablo. La verdad es que en sus obras no reflexiona tanto de sus tareas como secretario, más bien habla de su niñez, de sus etapas como alfabetizadores, de eso habla mucho en Cartas a Cristina. Centralmente se ocupa de su experiencia como alfabetizador en los 40, en los 60, y su rol como funcionario, digamos, no es abordado, inclusive en versiones de Freire, en donde sus obras van recuperando cartas, es decir, digamos, donde no necesariamente se corresponden con los momentos de elaboración de, por ejemplo, las cartas en el exilio, pero no hay una reflexión de todo este proceso, ¿no? Y en este punto, digamos, lo que me parece importante para ir cerrando esta columna
es lo siguiente. Freire, en su obra, él, digamos, en su obra como secretario, va a defender esas mismas pautas de su metodología de trabajo que propuso en Pedagogía del Oprimido. Esta idea de los consejos escolares, de la participación de la comunidad en todos los ámbitos, de la dilución del conocimiento científico en pos de un conocimiento experiencial, en esta idea de una praxis no direccional, es decir, fíjense que hasta Freire renunciaba de su propia función como funcionario, es decir, de su responsabilidad, como diciendo yo soy uno más dentro de un equipo de trabajo. Son aspectos que aparecen en su pensamiento y que además, ¿sí?, son realizados en la secretaría, esta fusión entre la educación formal y no formal. Y como dijimos, no podemos escindir estas políticas y estas propuestas de las posibles apropiaciones que pueden hacerse de este andamiaje. Pensemos si no, ¿sí?, la noción de participación de la comunidad es algo que hoy en día en Argentina está, por ejemplo, en la agenda de Milei a propósito de las escuelas voucher, en donde lo que se defiende es esa libertad individual y esa libertad de la comunidad de involucrarse en la agenda educativa, eliminando a la burocracia estatal, ¿sí?, centralizadora o bancaria, podría decir, digamos, Freire, en pos de, ¿sí?, entonces, de qué le van a decir a la comunidad, qué es lo que necesita para su escuela. Entonces, esto ya debería a nosotros advertirnos de la matriz de pensamiento de Freire, es decir, de sus elementos constitutivos, ¿sí?, que están muy lejos de ser una pedagogía de la liberación si queremos entenderla en un sentido y en un contenido de clase. Por más de que Freire, a lo largo de su vida, se haya dedicado a recorrer escuelas como secretario y haya defendido esa labor diciendo sigo recorriendo Brasil, o se haya entrevistado con la prensa, dando sus definiciones, siempre escapándose de ese lugar de funcionario y de responsabilidad que tenía y hablando como si fuera uno más dentro de un largo organismo vital que decide de forma comunitaria, ¿no? Por más de que encontremos a Freire en esas situaciones, en realidad lo que tenemos que pensar es, bueno, efectivamente, ¿a qué punto de llegada nos lleva su pedagogía? La obra de Freire en Argentina fue recuperada por la CREAR, es decir, la campaña de alfabetización que se implementó durante el gobierno de Cámpora en 1973. Ustedes están viendo en pantalla el documento homenaje que se sanciona que se promulga durante el kirchnerismo, en donde traza un hilo de continuidad entre la obra de la CREAR, que, a decir de lo que aparece en el documento, se trataba de generar una acción educativa que no busque solo formar, sino capacitar, formar conciencia, romper incomunicaciones, contribuir a la liberación de quienes actualmente se encuentran oprimidos. Fíjense, las nociones freirianas en la campaña de alfabetización implementada en Argentina en 1973. Documento que, como les decía, se publicó como homenaje aniversario durante el gobierno kirchnerista, mientras Silioni, era ministro de Educación, ¿sí? Y fíjense que ustedes están viendo también en pantalla algunas de las cartillas de alfabetización con las famosas palabras evocadoras, ¿no?, para la alfabetización. Y fíjense que podemos ver allí, ¿sí?, los problemas de una práctica educativa sin programa. Palabras generadoras que articulaban a esas cartillas, ¿sí? Sindicalismo, delegado sindical, hogar y familia. Y fíjense cómo, ¿sí?, el no tener un programa claro, lo que termina haciendo es reproducir, ¿sí?, la ideología dominante, y en este caso patriarcal. Los varones
en la fábrica organizándose, las mujeres en las tareas domésticas y del hogar y en las tareas de cuidado, ¿no? Lo cierto es que la obra de Freire también ha sido defendida, ¿sí?, por la CETERA, como veíamos en el episodio anterior, ¿sí?, en donde recuperan precisamente estos dos puntos, ¿sí? La CREAR en su momento y las instancias de alfabetización encaradas por distintas docentes, ¿sí?, y la obra, el programa Encuentro y el plan Fines. Entonces, ahí tenemos las consecuencias de no tener un programa para la intervención. Entonces, estamos hablando de un Estado que se desresponsabiliza, de un Estado que puede tranquilamente, a partir de esta noción de fusionar lo formal con lo no formal, lavarse las manos y renunciar a la construcción de escuelas. Y esto, digamos, podemos decir que le cabe a Paulo Freire en tanto y en cuanto, en lugar de pensar una campaña de alfabetización construyendo escuelas, apeló a convenios con movimientos sociales, de quien dice defender a las y los trabajadores, pero luego, tal como hizo Freire, va a apuntar, ¿sí?, contra todos los que se opongan a sus reformas, de evaluar el trabajo por la vía de la interdisciplinariedad, de la eliminación de la experticia, de la destrucción del currículum, equiparando saberes experienciales con como si fueran equiparables al conocimiento científico. Esto, cuyos mecanismos pueden ser la promoción automática, la evaluación valorativa, la construcción de programas interariales, bueno, tiene consecuencias en, por ejemplo, la posterior destrucción de las condiciones laborales de las y los docentes, a su reemplazo por tutores. Y en ese sentido, ¿sí?, el resultado final de todo este proceso es, bueno, la precarización en clave laboral, ¿sí?, pero que fíjense que está hilvanada por toda una serie de intervenciones que es desde los consejos escolares hasta la noción del currículum, fueron socavando y evaluando y devaluando un paso al otro el conjunto de la educación, ¿no? Entonces, de la misma forma que participación y descentralización no pueden ser entendidas en abstracto por más de que suenen siempre progresistas, si esto no contiene un contenido, no contiene un programa y se reduce a una acción seguidista, bueno, la misma noción de participación y de descentralización puede ser aprovechada, ¿sí?, en clave a lo Milei, para dar un ejemplo, ¿sí?, que está en el tapete a propósito del resultado de las PASO. En ese sentido, entonces, a lo largo de estas dos columnas intentamos dar cuenta un poco del pensamiento de Freire, viendo, ¿sí?, estos elementos constitutivos en su pedagogía, dando cuenta de los problemas que contiene, digamos, una espada sin cabeza, es decir, ¿sí?, una práctica pedagógica que defienda la autonomía, que se convierte en autonomismo, y en ese sentido, en lugar de ser una pedagogía que organiza, desarma, privilegiando cualquier tipo de acción y el seguidismo en lugar de la organización. Para continuar con el hilo que desarrollamos en esta columna, en la próxima columna nos vamos a empezar a ocupar de lo que se conoce como las otras alternativas pedagógicas, y en particular nos vamos a ocupar de, lo mencionábamos la columna anterior, del austríaco Ivan Illich, es decir, quienes van a expresar de forma más palpable las pedagogías de la desescolarización. Bueno, si les gustó esta columna, comenten, dejen los comentarios abajo, compártanla y suscríbanse a los al canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista, a todas sus redes, y sigan las otras columnas: El Azartelí por el Mango, Un Mundo en Crisis, Termómetro Socialista, La Fuerza que Mueve al Mundo y Argentina. Los dejo y los veo en el próximo episodio de Saquen una hoja.